vamos a hablar de la palabra de Dios. A eso vinimos, a compartir la palabra del Señor. Como bien he dicho, hemos estado en una serie de mensajes. Este es el cuarto mensaje, el despertar de la adoración, el título del libro que estamos utilizando, y el tema, el título para el día de hoy es aplastados. Recuerdan que se lo dije el domingo pasado, aplastados, y la gente quedó, ¿quién nos va a aplastar? La semana pasada estuvimos hablando a la rueda, ¿verdad? Hemos tocado diferentes temas. El segundo fue la sal como remedio insustituible, y el primer tema que estuvimos trabajando, título es adorador barro, ¿verdad? Y todo, ¿verdad?, haciendo énfasis en el proceso de la alfarería, en el proceso de Dios como alfarero y nosotros como pieza de barro, y cómo Dios va trabajando con cada uno de nosotros y nosotras. Me gustaría que me acompañara, le invito a estar en pie en la medida que pueda, a hacer lectura del libro de Hechos, capítulo 10, el verso 28. Y lee así la palabra del Señor. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vamos a repetir el texto. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Palabra de Dios. Oramos al Señor. Dios de la vida, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre tiene algo nuevo que decirnos. Te pedimos, Señor, que esta no sea la excepción. Que tú hables a nuestros corazones, a nuestro ser, de una manera poderosa. Que en este día tú hagas todo nuevo, Señor, en nosotros. Mi Dios, tú conoces mi corazón, conoces mi pensamiento, conoces el tiempo, Señor, en esta lectura. Dios, permite que el espacio, el tiempo, el compromiso sea de bien para esta iglesia y para todos aquellos oyentes, mi Dios, que este mensaje les alcance. Bendícenos, dirígenos, y que seas tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando del proceso de cómo el alfarero toma la pieza de barro cuando ésta está en la rueda, y la importancia de que el barro se mantenga en las manos del alfarero para que no se eche a perder. La importancia, afirmábamos, que estando en las manos del alfarero, nosotros tenemos siempre una llenura de Dios, es decir, una llenura del Espíritu Santo, porque Dios mismo es el que nos sostiene con sus manos. No nos sostiene hombre ni mujer, nos sostiene Dios. Por tanto, cuando Dios sostiene tu vida, algo diferente tiene que pasar. Algo tiene que surgir cuando Dios está sosteniendo tu vida. De lo contrario, pueden estar tocando otras manos, acariciando otras manos. Sin embargo, cuando nos acaricia las manos de Dios, todo cambia. Todo cambia. Cuando el alfarero sostiene el barro con sus manos, que comienza, decía la semana pasada, comienza a trabajar con la mente, los pensamientos, es decir, poner los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo. Él nos sostiene y comienza a trabajar al punto de darnos la forma que Él quiere. Y es interesante porque ese alfarero, el que trabaja en la alfarería, mientras está trabajando el barro, que ya pasó por un proceso que habíamos hablado ya de años, en lo que esa tierra, en lo que ese barro, en lo que ese gredal se va preparando, aunque ya le sacó aquellos minerales, aquellas partículas, aquellos grumos que molestan,
para él poder trabajar la alfarería y que la pieza quede bien al finalizar. A pesar de ese proceso, cuando el alfarero está trabajando con el barro, de momento está trabajando así y siente algo extraño en el barro. Y siente de momento que hay unos grumos, unas partículas. Y el alfarero que tiene sensibilidad en sus manos, y Dios tiene sensibilidad en sus manos, ¿sabes? El alfarero que tiene sensibilidad en sus manos, cuando está acariciando, cuando está trabajando, cuando le está dando forma, puede sentir los grumos, detiene y nuevamente aplasta la masa y comienza el barro y comienza a quitarle aquellas partículas que van a impedir que la vasija luego pues pueda tener gran vitalidad. Al punto que comienza a trabajar, a quitar las partículas, a quitar aquellas cosas que impiden. Y es interesante porque en la porcelana, ¿verdad?, en el trabajo fino de la alfarería, ningún artista, ningún artífice va a hacer, si siente las piedras en esa pieza, él no la va a dejar así para luego pasarla al horno y que esa piedra cree una tensión en las paredes y vaya y quiebre, ¿verdad?, lo que es la vasija. No se va a arriesgar, no se va a arriesgar. Por tanto, él va a tener sumo cuidado y va a quitar todo aquello que pueda molestar o que pueda afectar la productividad. Si es una vasija común y corriente, pues mira, posiblemente de esas que se venden a peseta, pues posiblemente, o se vendían, posiblemente pues no le haga mucho caso y diga, bueno, esto es para que ponga un poquito de tierra y ya. Pero si es una porcelana fina, va a tener cuidado. Y si va a llevar la firma, usted se va a asegurar de ¿qué? Que eso esté bien. El alfarero se va a asegurar que esa pieza esté nítida. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted no es una vasija común. Usted es una vasija fina. Usted es una vasija de honra. Usted es una vasija que el Dios que tú y yo le servimos ha tomado tiempo para formarnos a cada uno de nosotros. Y ha tomado tiempo para quitar todas esas piedrecitas, porque dice, no, aquí hay una finura increíble y yo no la voy a echar a perder. Y esto no me va a durar 2 meses, no, me va a durar años de años de años. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Y vamos a entrar en ese proceso de Él aplastarnos y comenzar a ¿qué? A sacar todas aquellas cosas, todas aquellas piedrecitas que pueden molestar o que pueden afectar nuestra vitalidad como vasijas de honra para el Señor. Y tú y yo queremos ser vasijas de honra para Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Aleluya. No deje de alabar al Señor, ¿sabe? No deje de alabar a Dios. No deje de alabar a Dios por nada del mundo. Bendito es el nombre del Señor. Este proceso en el barro me hizo recordar la experiencia de Cornelio, este hombre que relata la Biblia en el capítulo 10 del libro de Hechos, pero también me hizo recordar la vida de Pedro, los cuales tenían algunas partículas en sus vidas que tenían que ser quitadas, que Dios mismo tenía que quitar, que Dios mismo tenía que intervenir. ¿Y cuántos de nosotros tenemos partículas que Dios tiene que quitar? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero me remonté a esta experiencia de vida. Me hizo recordar a estos 2 hombres, 2 personas de contextos totalmente diferentes, de costumbres diferentes, de creencias las cuales chocaban entre sí. Y es interesante porque describiendo, ¿verdad?, más o menos el pasaje, sin ir a los 48 versículos, leerlos textualmente, pero sí el pasaje nos habla de este hombre y nos describe quién era primeramente Cornelio.
Y nos habla de Cornelio, un hombre de la ciudad de Cesarea, una ciudad que tiene su origen en Augusto César, ¿verdad? Uno de los emperadores de Roma, y una ciudad costera, una ciudad, ¿verdad?, al norte de Jope, dentro de Palestina. Y en esta ciudad estaba viviendo este hombre Cornelio. También debemos decir que esta ciudad estaba lleno de militares, ¿verdad?, de militares romanos. Así que era una ciudad llena de gentiles, que no estaba, lo que quiero decir con esto, que no había mucho pueblo hebreo, pueblo judeo, así que estaba lleno de gentiles, de personas que no eran hebreas. Por tanto, a los hebreos, que eran bien nacionalistas, muy celosos con lo de ellos, no les gustaba acercarse a la región de Cesarea. Y en esa ciudad había un hombre que dice la Biblia, que relata el texto bíblico, que se llamaba Cornelio. Y Cornelio era un centurión, y este centurión lo que hacía era que estaba a cargo de 100 soldados romanos. Por tanto, Cornelio no era bien visto, no era grato, era una persona no grata para los judíos. Cuando era visto este hombre, que era entendido como la opresión, que era entendido como aquellos que habían invadido a Palestina y las otras ciudades y la habían convertido en provincias, ¿verdad?, que habían invadido, así que no eran bien recibidos, no eran bien vistos. Y en esta situación, en este contexto, esta realidad era la que vivía este hombre y cómo era apreciado este hombre llamado Cornelio. Sin embargo, la Biblia también nos habla que este hombre era temeroso de Dios, que oraba, es decir, oraba a Dios, tenía la costumbre de orar 3 veces al día, oraba a Dios, costumbre del pueblo hebreo, ofrendaba, daba limosna, ayudaba a los que tenían necesidad, era generoso también. Así que era una persona muy querida, muy apreciada, a pesar de que tuviese todos esos títulos que pudiesen surgir esa contradicción, ¿verdad? Esa contradicción, sin embargo, era apreciada, era querida. Era temeroso de Dios, sin embargo, no era un prosélito. Cuando digo que es un prosélito, no era una persona que participaba, era simpatizante, participaba de algunas cosas, pero no del todo. Quiere decir que no había practicado la circuncisión o no estaba de acuerdo con la circuncisión, y tampoco es como era el pueblo hebreo desde Abraham, y tampoco estaba de acuerdo con sus leyes dietéticas y su nutrición y todas estas cosas, así que no estaba de acuerdo con todas estas cosas. Pero nos dice el texto bíblico también que este hombre, en esas experiencias, la cual él hablaba con el Dios de la vida, en la cual él expresaba todo a Dios, tuvo una visión, una angelofanía, donde un ángel fue y le habló, donde un ángel le expresó, donde un ángel lo motivó a que hiciera algo diferente. Y yo quiero que veamos a este Cornelio, un hombre siendo gentil, que posiblemente también tenía prejuicios al poder mirar al pueblo hebreo y decir, bueno, esto está chévere, pero esta gente son unos fanáticos, yo no me voy a circuncidar. Esto está chévere, pero esta gente son unos fanáticos, yo voy a seguir comiendo mi lechón a la vara. A eso le gustó, ¿verdad? Lechón a la vara, le gustó. Así que es verdad, había unos prejuicios, posiblemente, una disyuntiva grande. Pero tiene, ¿verdad?, esta visión, ¿verdad?, que tiene este hombre. Es interesante porque esta visión le hace a Cornelio que despierte y envíe unas personas a casa de un hombre llamado Simón, que era curtidor, trabajaba con pieles, que busque a otro hombre llamado Simón, que le apodan Pedro. Lo busque, que se encontraba en Jope, en una ciudad al sur de Cesarea. Pues este hombre respondió y obedeció. Y seguramente que este Cornelio tenía que haber escuchado de Simón Pedro de alguna forma. Y lo mandó a buscar. Y mandó a 2 de sus sirvientes y también envió un soldado con ellos. Lo interesante es que cuando van de camino, al otro día, el relato nos está hablando de 2 historias, ¿verdad?, paralelas, y salta la historia a Pedro.
y lleva y pone a Pedro en la azotea, ¿verdad? En la azotea. Y ubica a Pedro al mediodía en la azotea orando. Un momento de oración, orando a Dios. Mientras los discípulos de Cornelio habían recibido la orden de salir e ir a donde Pedro, en otro lado, en otra escena, tenemos a Pedro en la azotea, Simón Pedro en la azotea orando a Dios. Al mediodía, orando en la azotea de su casa, imagínese usted, con ese sol dándole a todo dar, ¿verdad? Dándole a todo dar, de momento llega el tiempo donde usted se puede marear, tal vez. Y Pedro tenía hambre. Y la revelación es como cuando usted está en el supermercado y está haciendo compras y usted no puede ir con hambre. Porque de momento usted pasa por los churrascos y ve un churrasco envuelto en cebollas y todas esas cosas y ve esa gran visión, ¿verdad? Y de momento ve y pasa y ve un rodaballo, un halibut, ¿verdad? Un pescado y lo ve envuelto en tocineta. Así la grasa bajando y el mofongo, porque ve los plátanos y el mofongo al lado con la Coca-Cola con hielito picadito y el flan de queso justo al lado o el tres leches. Qué abusador es el pastor, ¿verdad? Lo que quiere decir es que este Pedro estaba orando al mediodía, orando en el momento donde se oraba, pero el sol y todas esas cosas, pues él tenía hambre. Pero dice el texto bíblico, mira, en otras palabras, que Pedro no tenía por qué preocuparse porque abajo tenían ya algo en el fogón, quiere decir que ya estaban cocinando algo. Y en ese espacio de sol, en ese espacio con Dios, en ese espacio bonito con el Señor, tiene una visión también. Y ve algo semejante a un lienzo, es decir, una sábana bien grande, parecido a eso, que era sostenida por las 4 esquinas. Y la misma alcanzaba a llegar frente a él, a la tierra. Y mientras él veía esa sábana bajar, ese lienzo, él podía ver dentro de ella animales inmundos. Es decir, animales que el pueblo hebreo, según Levítico, según las leyes, ellos no estaban supuestos a comer. Pero Dios le dio una asignación. Le dice primeramente, acciona, levántate. Segunda acción, mata a los animales, ¿verdad? Y come. Tenía que hacer 3 cosas. Levántate, no creas que te voy a llevar la comida a la boquita, no. Levántate, mata y come. Y Pedro, que él llevaba lo que afirmaba que eran sus instrucciones, era su formación, sus costumbres, era un hebreo de Galilea del norte, él dijo, ¿cómo yo voy a matar y comer si yo nunca he hecho esto? Yo siempre, en otras palabras, yo siempre me he cuidado, yo siempre me he guardado. ¿Cómo es posible que yo haga esto? Y Dios de alguna forma le muestra a este hombre que iban a llegar a su casa los sirvientes de Cornelio y que los recibiese y que los atendiese. El punto es que mientras sucedió todo esto, llegaron estos otros personajes y Simón Pedro fue y los atendió. Yo no sé si ya había comido, el punto es que los atendió. Los atendió, pero no solamente los atendió, ¿verdad? Ellos le explicaron por qué estaban ahí, la visión, todo este asunto, y los atiende. Pero no solamente los atiende, sino que les permite quedarse, los hospeda, para que al otro día puedan salir, ¿verdad? Salir a la casa de Cornelio. 48 kilómetros tenían que caminar aproximadamente estas personas luego de Jope de Cesarea y después de Jope Cesarea. Así que era un tramo bastante largo que usted y yo no lo vamos a caminar. ¿Okay? Así que era una asignación difícil y este hombre, ¿verdad? Pedro, a pesar de que eran gentiles, venían de Cesarea, los aceptó en su hogar y los hospedó. Todavía Pedro no había entendido. Todavía el pelo estaba así, no se había rasgado para él. En esta ocasión. El punto es que cuando llegan a casa de Cornelio, acortando esto de alguna forma,
llegan a casa de Cornelio. Cornelio sale. Y Cornelio había invitado muchas personas a ese evento. Cuando Cornelio sale, Cornelio hace algo que acostumbraban a hacer los gentiles, y era postrarse delante de las personas, mostrando el servicio a esa persona. No era que estaba adorando a Pedro, pero Pedro le dijo: no, espérate, yo soy hombre como tú, no te tienes que postrar delante de mí, porque Pedro lo está hablando desde sus costumbres, que solamente adoraremos a ¿quién? Al Dios verdadero. Sin embargo, Cornelio lo está viendo desde su realidad y se arrodilla como diciéndole: estoy a tu servicio, estoy a tu servicio. El punto es que empiezan a dialogar, empiezan a hablar y se empiezan a decir por qué están ahí, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Interesante, porque Pedro salió también con muchos de aquellos que practicaban la circuncisión, aquellos judíos que querían también de alguna forma hacer que los gentiles se circuncidaran. Así que fueron con Pedro, llegaron hasta allá, llegaron hasta ese lugar, llegaron a Cesarea, y allí estuvieron como espectadores observando todo. Y mientras estaban hablando, el punto es que Pedro entendió que Dios lo había llevado ahí con propósito, y Cornelio la clave le dice: mira, sí, Dios me dijo porque tú vinieras porque tú tienes algo que decirnos. Pero aquí lo interesante es que realmente lo que le iba a decir era para Cornelio o también para Pedro. Yo creo que la palabra, como es de doble filo, ¿verdad?, va a cortar para ambos lados. No solamente iba a afectar de forma positiva a Cornelio, sino que también de forma positiva iba a afectar la vida de Pedro y los que le acompañaban. Cuando comienza a predicar, cuando comienza a hablar, cuando comienza a expresar todas las vivencias de Pedro, todo lo que había en su corazón, todo lo que Dios había hecho en su vida y cómo Dios se había revelado a los seres humanos a través de Cristo Jesús, dice la palabra que estos gentiles fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Fueron llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y todo el mundo comenzó a asombrarse. Y los que venían de Jope, judíos, pues comenzaron a asombrar y decían: ¿qué es esto? Y Pedro cayó en cuenta. El Señor no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. El Espíritu Santo es para ti, para aquel, para aquella, para el niño, para el joven, para el adulto. Aleluya. Que Dios no hace acepción de personas. En todo lugar, en todo territorio, el Espíritu Santo quiere obrar en la vida de los seres humanos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El Espíritu Santo les hizo saber que en Cristo todos y todas somos uno. Dice la palabra en Gálatas 3, 26 al 28: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, escuche bien, todos los que habéis sido bautizados, aleluya, en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alabar al que vive? Bendito es el nombre del Señor. Y note que Dios realizó esto con un hombre, Cornelio, un hombre temeroso de Dios, el cual estaba todavía en el proceso, en la rueda, en el proceso de formación. Pero también, escuche bien, pero también hizo esto con un hombre que había recibido el Espíritu Santo. No se olvide que Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo, aleluya. Un hombre que había predicado la palabra. Un hombre que se había ganado 3,000 vidas, más o menos, para el Señor, según dice el libro de Hechos. Una persona que había sido instrumento de Dios al punto que Dios lo utilizó para resucitar a Dorcas.
Estamos hablando que este hombre, estos dos hombres, todavía tenían algunos detalles, los cuales Dios quería trabajar, los cuales Dios como alfarero quería quitar. Lo que quiero decir, iglesia, es que en todos y todas hay partículas que el alfarero tiene que quitar para que eventualmente, aleluya, no se quiebre nuestra vida. En todos y todas. Y el artífice es muy celoso, como decía al principio, y no va a plasmar su firma, no va a poner su firma si sabe que la pieza no va a servir. Él no va a poner su firma en algo que no va a servir. Dios, hermano y hermana, Dios quiere hacer de ti y de mí una buena vasija. Una buena vasija y plasmar su nombre en ti. Mira que Dios, te imagínense Dios poniendo su firma de amor y de gracia en ti. Ese toque de Dios, esto es creación mía. Esta vasija en la que yo trabajé, mira qué clase de vasija de porcelana, de honra, no una vasija común, no, una vasija de honra que da testimonio de Dios en todo momento. Hermanos, Pedro y Cornelio tenían una gran piedrecita, la piedrecita del prejuicio, la piedrecita del prejuicio. La pregunta será, ¿qué piedrecita Dios tiene que sacar de ti y de mí para convertirnos en una buena vasija? ¿Qué piedrecita Dios como alfarero tiene que quitar de ti y de mí para convertirnos en una vasija de honra? Y esa piedra puede ser los prejuicios, sí. Seguro que sí, los prejuicios. Pero también pueden ser las indiferencias. También pueden ser las indiferencias. No soy indiferente con las personas. No me hago prójimo, como he dicho en otras ocasiones. Esa piedrecita puede ser el odio que no te deja respirar. El odio que produce unas raíces al punto que te asfixia. El odio que nos mata. Esa piedrecita puede ser las inseguridades. Es que no me atrevo a hablar en público, es que no me atrevo a esto, es que no hago lo otro, es que si me dicen esto, y si hablo y se burlan de mí, y si camino y me dicen esto, y si hago esta forma y se burlan, y todo este miedo, todas estas inseguridades. Y es malo, es una piedra grande, no una piedrecita, una piedra grande, porque usted no logra entender cuál es el propósito de Dios en su vida. Usted no ha logrado entender que usted es una vasija fina en las manos del Señor, que nadie de los que está aquí es una porquería, es creación de Dios. Mientras usted siga con esas inseguridades, no les permite, sino que lo va a romper como vasija. Y ahí usted tiene que reprender esas inseguridades en el nombre de Jesús. Usted tiene que reprender eso, porque eso le impide ser. Eso le impide alcanzar, eso le impide proyectarse, eso le impide alcanzar las metas que Dios tiene para con su vida. Por tanto, eso sí hay que reprender. Esos son demonios que hay que reprender. ¿Sí? Esas son cosas que hay que reprender y hay que hacerlo en el nombre del Señor. Esas piedrecitas también pueden ser la ambivalencia. Últimamente, ¿verdad?, hemos visto líderes ambivalentes, no tiene que ver nada con eso, pero nosotros no podemos ser ambivalentes. Nosotros no podemos decir hoy esto y mañana lo otro. Tal vez podemos retractarnos, seguro que sí. Tal vez con el tiempo, con la educación, podemos cambiar de pensamiento. Muchos teólogos se han retractado o han manifestado otros argumentos, otras afirmaciones, pero nosotros hoy no podemos decir esto es de este color violeta y mañana vamos a decir, bueno, es negro. Yo no puedo decir, bueno, hoy yo voy a pensar en el nombre del Señor, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro, y al otro día decir, ay pastor, yo mejor me quedo en mi casa.
Porque es que una ambivalencia, y esa ambivalencia nos mata. ¿Cuántas personas? Yo voy a estudiar, yo voy a hacer esto y voy a alcanzar, ¿verdad?, ese grado técnico, o voy a alcanzar ese bachillerato, esa maestría, doctorado, qué sé yo, lo que sea. Voy a alcanzar esto y voy a lograr esto, y ahora sí que me voy a levantar en el nombre del Señor, y Dios me ha revelado, y ahí me tenga Dios me ha revelado esto y lo vamos a lograr, y me dijo exactamente que estudiar aquí lo otro, y uno lo escucha y uno dice, qué bien, wow, qué bien, eso fue el lienzo, ¿verdad? Y toda la revelación dada, y vas a lograrlo en el nombre del Señor. Pero al otro día viene y dice, bueno, cambié de planes, ahora voy a hacer un negocio. Ahora voy a hacer un negocio. ¿Y qué pasó con la revelación? ¿Y qué pasó con lo que Dios te mostró? ¿Y qué pasó con todas esas cosas? Bueno, estuve pensando bien y decidí esto. Y ahí uno se pregunta, pues, ¿la revelación fue de Dios? La revelación fue de Dios. Vienen tantas preguntas. Y esa ambivalencia en el pueblo de Dios, en nosotros como vasijas, no puede estar en nosotros como barro, porque no vamos a poder ser unas vasijas útiles en las manos del Señor. Por tanto, tú y yo tenemos que permitirle al buen alfarero que saque las piedrecitas de nuestra vida. Las piedrecitas que van a contaminar la masa, que van a dañar, que van a hacer que se revienten las paredes y que pierda su vitalidad. Hermanos, las piedrecitas pueden ser la intolerancia, no ser tolerante con aquel que piensa diferente a mí, con aquel que piensa diferente a mí, con aquel que reacciona diferente a mí. Hay personas que son totalmente intolerantes. Uno les dice algo, no, eso no puede ser así, eso es como yo digo. No, pero ¿qué tú crees? No, cállate la boca. Eso es como yo digo, te mandan a callar. Si tuvieron más intento, te lo pega en la boca y te callas. Hay personas totalmente intolerantes. No pueden ver por eso. Y nosotros tenemos que ser tolerantes. Posiblemente cuando usted vaya, que queda, yo no sé, 160 y algo de días, no sé cuánto es, cuando usted se acerque a la fecha, ¿verdad?, y vea banderas ondeando, banderas de un color diferente, de una ideología diferente, y de momento le pase la bandera y le choque el retrovisor, que usted no haga, no se levante, ¿verdad?, como una gárgola, ¿no? Usted pueda decir, bueno, él cree en eso y yo creo en lo otro, lo bendigo. No puedo decir así tampoco, porque claro, eso es hipocresía. Y tampoco cambia sus pensamientos. No voy a decir eso. Simplemente, pues mira, este y esta piensan diferente a mí. Y yo se lo digo porque no sé aquí, no he estado aquí, ¿verdad? Esta va a ser la primera vez que estoy en un año, ¿verdad?, próximo a elecciones, pero hay lugares, hay campos donde de momento la iglesia se divide. Aquí están los rojos, aquí están los anaranjados, aquí están los verdes, aquí están los rojos, se ven los rojos, los azules, aquí están los azules. No, cuidado, Diego, no se me quedó ninguno. Cuidado, chacho, viste que son aquí también demonizadas, que están velando cualquier asunto. Y de momento se divide todo. Se divide todo. Aquí hay personas que yo sé que pensamos diferentes en asuntos de política, y podemos hablar, y hay momentos donde yo difiero totalmente, pues me callo, y yo sé que ellos tal vez pueden diferir, pero yo me cuido, ¿verdad?, de no entrar a una revelación. Ahí me dicen, el pastor es, y me vienen así, el pastor es de Cristo. Que la bandera que usted onde sea la bandera de paz, la bandera de Cristo en todo momento. Aunque usted le guste esto, usted tenga estos ideales, pero vamos a ondear la bandera de Cristo, la bandera de paz, es la bandera de la tolerancia en todo momento. En estos tiempos la iglesia tiene que afirmar la diferencia, y si esas piedrecitas todavía están en nosotros como barro, mira, que el alfarero comience a quitar eso de nuestras vidas, comience a trabajar eso en nuestras vidas para ser vasijas útiles en las manos del Señor cuando pueden alabar al Señor. Otra de las cosas, otra piedrecita que pudiese también estar contaminando el barro, nuestras vidas, puede ser la falta de empatía. Cuando hablo de la falta de empatía, entiéndase empatía como estar en los zapatos, estar en los tacos, estar en las sandalias, estar en el lugar de la otra o la otra, el otro o la otra. Estar en ese momento,
El ser empático no es ir a una funeraria y ver a la persona llorando en lágrimas derramadas y decirle, no llores más, Él está en el cielo. Eso es horroroso. Eso es horroroso. Usted merece que le den una patada y salga hasta la cuneta, ¿verdad? Porque eso es horroroso. Usted no es empático. No ser empático es usted ver a alguien con hambre y usted saborearse un pastrami. Yo siempre tengo que hablar de comida. Un pastrami con queso suizo, con potato sticks, ¿verdad? Adentro. ¿Qué más? Con una malta bien frita y usted sentarse, comerse ese pastrami con un frappé añaden también, glotón a la verdad, con un frappé y que al lado un bizcocho de maíz de la panadería Magdalena. Muy bien, un pedazo de bizcocho de maíz. Y el pastrami también, abusa. Yo que le estoy dando promoción y ella coge de más. Muy bien. Y Néstor no está, pero sentado en un sillón de allí de la mueblería Colombia, allí, acomodándome. Y tú comiéndote eso allí. Y teniendo a Edgar sin comer. Y Edgardo meciéndose así, el papá. Hey, ya lo ven, ¿verdad? Ya lo ven comiéndoselo. Y Edgardo comiéndoselo así, y Edgar así, mirándolo así. Y el papá sabe, porque nosotros como padres sabemos que cuando nuestros hijos tienen hambre. Usted sabe cuando una persona tiene hambre. Yo he llegado a casas, a hogares de ustedes, y usted sabe cuando yo tengo hambre. Pálido así. Ay, pastor, no ha comido. Pastor, reviva. Tómese aunque sea una patita macoyo o algo, ¿verdad? Reviva, en nombre del Señor. Bueno, pero el punto es que Edgardo no es empático si ve a su hijo con hambre, mandándose ese pastrami, comiéndoselo ahí bien rico, tomándose la Marta, después cogiendo el bizcocho de maíz, comiéndoselo así, cayendo las migajas. Y Edgar, ¿qué? Llorando. No voy a decir por qué, pero va a estar llorando. No es empático. Y aunque trato de ser dramático, ubicando padre e hijo, pero ¿cuántas veces no somos empáticos teniendo algo nosotros que no somos capaces de compartir? Y cuando digo esto, no solamente en un asunto material, sino también en el asunto del amor, en el asunto de dar. ¿Cuánto amor hay en mi hogar? ¿Cuánto amor hay en mi familia? ¿Y cuánta necesidad tiene el que está justo al lado mío? Yo soy la AB17, la casa, y el de al lado vive en la AB18. Falto de amor con unas necesidades terribles. Y yo en la AB17 con una familia llena de amor. Una familia que vive así en la gloria, en la chequina de Jehová. Pero no soy capaz de brindar amor a esta familia en necesidad. Por tanto, no soy empático. Y esa piedrecita a nosotros como vasija nos puede estar afectando a nosotros como barro para poder alcanzar ser una vasija útil en las manos del Señor. Otra piedrecita, y pueden haber un montón más que usted puede tal vez pensar en ella, pero la última que quisiera decir puede ser la crítica. La piedrecita, ¿verdad? De la crítica. ¿Sí? ¿Cuántas críticas? Este pueblo critica todo. Ustedes ven en las estaciones de radio, y ustedes ven que si el gobernador tomó una decisión, hay un grupo completo que lo va a criticar. Si el aspirante también tomó una decisión, de momento se levanta otra ala a criticar. Todo. Y nosotros no nos podemos contaminar de esa crítica constante. Al punto de que nosotros criticamos tanto que es algo enfermizo. De momento llega alguien y se nos acerca y le decimos, ¿cómo estás? Bien. Déjame decirte antes que sigamos hablando, ¿qué gorda estás?
¿Sabes? Eso es de entrada. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pero espérate, vamos a hablar. ¿Qué gorda tú estás? Sí, estás gorda. Y después la mira así. Y la otra persona se queda que en una pieza. Yo recuerdo la abuelita de Deji, la abuelita de Yaneira. La abuelita de Yaneira, yo la quiero mucho, ¿verdad? Se llama, le dicen Callita, le digo Cadia es el nombre de ella, bendito. Pues ok, ahí estoy criticando. Bueno, pues el punto es pero esto es un desquite. Mira, pero el punto es que yo llegaba a casa de Callita, de Leocadia, y Leocadia me lleva libras. Pero yo llegaba, y recuerdo que llegaba, muchacho, qué gordo tú estás, nene, estás comiendo bien. Me decía así, yo así. Sí, qué bueno. Dios la bendiga. Así de verdad. Pero es una cultura de la crítica, ¿verdad? El estar criticando en todo momento. Y nosotros tal vez podemos decir ese detalle, pero es mucho más que eso. Porque la crítica contamina, porque la crítica crea unos complejos increíbles, al punto de que muchas personas llegan hasta quitarse la vida por la crítica. Es parte de lo que hablamos de los bullies y todas esas cosas. Una persona que esté señalando, una persona que esté gritando, hablando mal del otro, diciendo, seguro que porque hace un daño emocional. Hace un daño emocional. Y en ese asunto, nosotros tenemos que evaluar de todas esas y muchas cosas más. ¿Cuáles son las piedrecitas que Dios tiene que quitar del barro de nuestra vida? Porque yo estoy seguro, hermano y hermana, que cada uno de nosotros queremos ser útiles en sus manos. A mí no me queda duda de eso. Yo sé que tú quieres ser útil, yo quiero ser útil. Tú quieres ser útil en diferentes áreas, tú quieres ser útil en las manos del Señor. ¿Cuántos quieren ser útiles? Vamos a ver, levante sus dos manos si es posible, porque todos queremos ser útiles en las manos del Señor, en las manos de Dios, todos y todas. Y yo alabo a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero usted y yo sabemos cuáles son esas piedrecitas. Mira, yo todos los días me veo y yo sé que hay piedrecitas que hay que cambiar. Y de momento digo, gracias por quitármelo. Y yo no sé qué cosa que uno viene. Usted sabe la plasticina, cuando uno la va trabajando y va haciendo algo, de momento alcanza a tener todas las piedras. Y uno se las quita y de momento pasa por otro lado y alcanza las piedras y los pelos y todas las cosas. Alcanza muchas cosas más, ¿verdad? Pues Dios tiene que seguir quitando. Y a veces uno es así, Dios la quita y de momento uno vuelve y se mete en los lugares para alcanzar otras piedras más. Pero esas piedras no nos van a ayudar a poder alcanzar lo que Dios quiere lograr con nuestras vidas. Y Dios lo quiere hacer. Y Dios lo va a hacer. Mira lo que estoy diciendo. Dios lo quiere hacer y Dios lo va a hacer. Y Dios va a terminar la obra que comenzó en ti. Y la va a terminar bien, porque eres una vasija fina en las manos del Señor. ¿Cuántos pueden alabar el que viva? Bendito es el nombre del Señor. Tú y yo queremos ser adoradores. Tú y yo queremos que haya un despertar como adoradores en nuestra vida. Por tanto, hermanos y hermanas, en el proceso de la alfarería es importante que el alfarero quite las piedras. Es importante que Dios quite las piedras de nuestro corazón. Les invito a estar en pie y vamos a tener una oración. Y luego, mientras entonamos un cántico, yo les quiero decir algo, que el altar está abierto para cada uno de nosotros. Y si tú en esta hora, después de la oración, le quieres decir al Señor, Señor, estas y estas piedrecitas están en mi vida, y yo te pido en esta hora que tú las quites. Y nosotros como iglesia vamos a apoyarte y vamos a ayudarte a que sigas hacia adelante en su nombre. Oramos a Dios. Dios, gracias. Gracias porque podemos esperar en ti confiadamente. Gracias, Señor, porque podemos evaluarnos. Y gracias porque tú nos observas y en tu sensibilidad puedes notar cualquier piedra, cualquier grumo que pueda afectar tu trabajo con nosotros. Señor, en esta hora, tú conoces a tu pueblo. Tú conoces a mis hermanos. Tú conoces a aquellos que van a escuchar y van a ver este mensaje. Yo te pido, Dios, que a aquellos también tú les bendigas. A los que estamos aquí, Señor,
Mi Dios, que termines la obra. Y te pedimos, Dios, que tú quites, Señor, lo que tengas que quitar de nuestros corazones. Porque queremos ser vasijas de honra, vasijas finas, porcelana fina en tus manos y tener tu firma plasmada en nuestro corazón.